Estamos de nuevo en Juventud Perdida. Esta vez, bueno, no estaré acompañada de mi compañera, pero bueno, vamos a tratar de hacer lo posible, lo genial. Hoy vamos a salir un poco del esquemita, capaz de lo que veníamos hablando, un poquito de lo político. Pero bueno, a la vez si quiere se puede relacionar, porque bueno, si se quiere podemos hablar de esto de la regulación del mercado, como siempre, que a mí me gusta un poco, pero nada tanto por ahí, sino de hablar un poco de la ética en el sentido del deporte, ¿no? De qué se trata cuando hablamos de deporte y de qué no, pero basado en el nuevo fenómeno, si quieren, una industria que en la última época ha crecido a niveles exorbitantes. Pasa que capaz en los medios más hegemónicos, lo que es la televisión, lo que es la radio, lo que es notas periodísticas y medios, no lo han circulado de la manera adecuada, sino que cuando lo circulan suelen estigmatizarlo y no tratarlo como capaz sí deberían. Pero bueno, ahora que capaz estamos viendo un par de números más, capaz lo veremos en algunos lugares. Bueno, pues igualmente hay algunos medios como ESPN, como Fox Sports, que ya han en algunos de sus canales empezado a transmitir algunos partidos de algunos videojuegos. Pero bueno, de eso vamos a hablar hoy, de los esports. ¿Qué son los esports? Justamente sports, ¿no? Por deporte en inglés, y de electronic, por eso es esports, no es muy difícil. Que son, bueno, competencias de juegos que se convirtieron en eventos, bueno, como dije recién, de gran calibre. Y no nacieron hace poco, vienen desarrollándose hace un tiempo. Ya la primera competición de videojuegos se llevó en la Universidad de Stanford, en Estados Unidos, en el Intergalactic Space War Olympic. Era algo que se hacía ahí y fue dándose. Allá estamos hablando de los años entre mediados de los 70-80, y en los 80, bueno, ya empezaron a aparecer miles de jugadores que se empezaron a especializar en jueguitos como el Pac-Man, como el Donkey Kong, como el Tetris, pero especializarse, que es una palabra importante dentro de lo que vamos a hablar a la hora de los videojuegos. Después de eso, en los 90, con el surgimiento del internet, además de las computadoras, empezaron a aparecer los juegos en línea, juegos muy importantes, porque ya desarrollarían, a diferencia de, qué sé yo, del Pac-Man, habilidades de los jugadores de una manera intensiva. ¿Por qué? Porque esto lo llevaría a tener que competir contra otro humano, no contra la máquina misma, ¿no? La máquina, a diferencia del humano, bueno, tiene la particularidad de que tiene un patrón y vos a la hora de descifrar el patrón ya sabes cómo hacer, ¿no? Veíamos que yo, por ejemplo, en el Mortal Kombat, donde había maneras de poder encontrar cómo se hacía la Fatality, la Brutality, que eso se giraba mucho por revistas, y cuando vos ibas a la maquinita te lo aprendías y te lo sabías. Y después, si no, se trataba de poner la fichita y aprender cómo jugar al jueguito. Y ahí especializar en ese sentido. Pero claro, ahora con la llegada de las computadoras, con la llegada de las consolas, de poder tener, ¿no? el videojuego en tu casa, llevó a si siquiera, la especialización y al vicio y al no entendimiento del porqué del acercamiento a esto. Bueno, como dije, en los 90 empezaron a aparecer los juegos en línea, entre ellos los primeros, y que hoy son grandes monstruos algunos de los videojuegos en línea y deportivos: el Warcraft, por ejemplo, el Counter-Strike 1.6, el StarCraft. El Warcraft, perdón, justo te interrumpo. El Warcraft justo ya tiene película también, ¿no? Porque después se van saltando justamente de los universos y se convierten en otro producto mediático, ¿no? Exacto. Salta la película. El Warcraft, sí, es un juego viejo, justamente uno de los juegos que, si quiere, en los 90, 2000, que más se ponían de moda, los tipos juegos de estrategia. El Warcraft es uno de los grandes precursores, entre eso, que es entre el Age of Empires, puedo decir alguno que otro juego más dentro de los precursores de la estrategia. El StarCraft también, que recién lo nombré. Esos eran juegos similares. Estas tenían justamente lo que decíamos recién, el tener que especializar habilidades para poder saber cómo enfrentar al rival y técnicas, y que eso lleva una destreza mental, que esa, bueno, es si quiere, algo que voy a ir desarrollando con el tiempo. ¿Y esos son todos individuales o son los que se juegan ya por equipo? No, ya hay juegos en línea. El Warcraft, además de que tiene igual un desarrollo, si querés, para jugar vos solos, ya hay juegos en línea en Warcraft, StarCraft y en Counter-Strike. Pero digo, ¿grupales o individuales? Hasta grupales también. Bien, de los dos tipos. Bien. Se trata de los dos. Bueno, eso es bueno. ¿Qué tenían de particularidad? Que rompieron barreras porque tenían competitividad. Y acá entra también, ¿no? Bueno, el continente asiático es uno de los que, además de que tiene muchísima tecnología, siempre fueron en ese sentido muy avanzados, empezaron a tener más enganche acá, empezaron a tener más inversión,
Y bueno, en los últimos 18 años avanzaron muchísimo los videojuegos. Dentro de los esports son los que generalmente son los mejores y donde generalmente se hacen los mundiales de los distintos videojuegos, justamente porque, bueno, son como los precursores, los que invirtieron en organizaciones de las que organizan los mundiales y las que organizan los equipos de videojuegos. Claro. Por acá tenemos equipos de videojuegos como equipos de fútbol que tienen que preparar a los jugadores para poder jugar a este videojuego. Entonces acá viene la situación. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen que estar en buena forma. O sea que tienen que tener lugares de entrenamiento. Estos jugadores concentran, generalmente, estas organizaciones tienen edificios que son casas, todas preparadas para que los jugadores concentren como los jugadores de fútbol, bueno, así, con computadoras, todas, pero de la mayor gama, con lugares de entrenamiento, o sea, un gimnasio si se quiere, un lugar para comer, capaz otro lugar para descansar. ¿Qué quiere decir eso? Que en los entrenamientos también tienen gente que los prepara, preparadores físicos, no tienen la preparación física. Claro. De jugadores de videojuegos. ¿Pero entrenar los dedos? ¿O no, de la salud. También? De la salud. Claro, entiendo, perdón, ¿no? Porque eso contrarrestar la cuestión de lo postural y no tanto como tiempo eso, con sino el tema de la salud mental. Porque uno tiene que estar sentado todo el tiempo. Entonces después tiene que tener una salud para la vida misma. Entonces esa preparación es necesaria para que el jugador dentro de lo mental esté preparado a la hora de tener que enfrentar al videojuego. Mira. ¿Qué quiere decir eso? Que también tienen psicólogos. Psicólogos totalmente especializados para poder trabajar con ellos. Mira. Porque son jugadores que tienen que estar preparados a la hora de sentarse en ese videojuego y poder estar al 100% para dar la destreza que necesitan dar. Mira. Porque, ¿qué tiene esto? Es lo que insisto, tiene destreza mental, que es lo que capaz es difícil de tener. Además de tener psicólogos, obviamente, como son jugadores, tienen un entrenador, como los entrenadores de fútbol, que los preparan como equipo, porque los de competitividad suelen formarse en equipos de 5, de 4, de 3, que bueno, que los preparan entre ellos, que entrenan habilidades, estrategias, maneras de enfrentar el videojuego, tener que analizar el rival, o sea que también tienen analistas que les traen, si quieren, resultados y analizan al rival que van a enfrentar, el que viene, el campeonato. Hay un montón de organizaciones. Es difícil de entender, pero es así. Mira. Y acá viene, si quiere, las distintas preguntas que yo me quiero hacer para que se entienda. Todos los videojuegos, que es si se quiere, una pregunta que se ha hecho, ¿todos los videojuegos son arte? No. ¿Todos los videojuegos son un deporte? Tampoco. Pero esto quiere decir que entonces tenemos videojuegos que se pueden basar en la historia y otros en la competitividad. Entonces tenemos distintos videojuegos. No todos tienen que ser necesariamente competitivos. O sea, videojuegos que se desarrollan, se quieren... También difícil otra discusión de entender de que hay videojuegos que se consideran arte por la manera en la que están hechos, con el amor, la historia, la calidad, la gráfica, lo que muestra. Hay historias muy profundas dentro de los videojuegos, en otros, si quiere, que no son los competitivos. Y los competitivos se basan en eso, en la competitividad. Tienen que enfrentar 5 contra 5 y ver quién gana. Bueno, dentro de eso, bueno, como dije, los asiáticos son los que más han apostado en eso. Y después se fue llegando a otros lados. Y ahí viene la siguiente pregunta. Otra pregunta acá. ¿Cómo está el alumno de López Pérez? Hay tiempo. Cuando decimos un equipo ganar a otra, estamos hablando de matar, ¿no? ¿Es un equipo que tiene que matar al otro? No necesariamente, pero o eso sí. También, por ejemplo, me acuerdo, me parece, en los 90 con el Counter-Strike, me parece que era... yo creo que había algo ahí del juego. O sea, sí me gustaba, por ejemplo, no sé, el Mortal Kombat o alguno de esos, sabes que es luchador contra luchador, pero no me hacía el mismo ruido el Mortal Kombat que el Counter-Strike. El Counter-Strike es ir avanzando mientras vas matando, una suerte de Terminator o de Rocky, que también está el que le gusta ese cine y el que no. A mí me chocaba mucho del que... tener más puntos equivaldría a matar a otra persona. Pero es a mí me pasaba, no estoy diciendo... Obviamente que hay una sublimación de la violencia dentro de los videojuegos. Eso no hay en algunos videojuegos, eso ni hablar. Pero el tema es ese también, el hiperrealismo que representan. Porque yo también igual
Es verdad que hay algunos videojuegos muchísimo más violentos, como si quiere el GTA V. El GTA V no es un juego, si quiere, competitivo, que capaz se lo conocen porque se ha hecho mucho más viral, porque ha hecho casos donde ha llevado chicos que capaz que después quisieron, en Estados Unidos se los ha llevado a la violencia, a tener, que mataron qué sé yo, compañeros, estudiantes en escuelas, en colegios. ¿Qué es el GTA V? El GTA V es un videojuego, si quiere, que es un personaje que tiene la particularidad dentro de ese videojuego que tenés muchísima creatividad porque puedes hacer lo que quieras. Estás en un mundo, es un personaje que puede robar autos, puede matar gente, puede robar. Pero además de eso, no puedes hacer nada de eso. Si querés, puedes andar tranquilamente, comprarte un auto, digamos. Es como la vida misma, con una historia también. Tiene mucha creatividad y mucho funcionalismo. Pero esa es otra clase de videojuegos. ¿Qué pasa? Yo creo igualmente... Otra. Sí, dispare, no hay problema. Otra. Todos estos juegos no tienen un final, ¿no? Sí. ¿Tienen final? Porque yo me acuerdo, por ejemplo, me acuerdo también haber jugado en alguna época con los que eran con los casetitos, que ahora no me acuerdo. Son lineales. No me acuerdo, una especie de héroe como He-Man era. Pero que después, ¿qué pasaba? Distintos niveles tenías el resultado final. O sea, en algún momento llegaban al final. Hay un montón de juegos de los de ahora que me queda la duda si hay final o son Claramente los juegos competitivos no tienen final. Ajá. Es la idea. Ajá. Vos tenés que estar jugando constantemente para poder ser mejor que los otros. Ajá. En los competitivos tienen un rango que vos podés competir con otros como si fuera una liga, y vas consiguiendo distintos rangos jugando, si quiere, partidas que se le dice clasificatorias. Pero es eso. Ahora pregunto. Sí, no hay porque problema. estás hablando de los juegos y de los esports. No todos los juegos son esports. No, es lo que dije recién. Algunos, está. si quieren, pueden ser arte, que era lo que les decía así, y otros no. Y otros pueden ser competitivos y otros no. O sea, los que son competitivos se dedican generalmente al esports. Bien. Y otros no. Otros como por ejemplo el GTA V, que es un juego que tiene mucha más creatividad, no tiene, si se quiere, una dedicación al deporte. Una cosa ahí para cerrar. Claro, lo que vos decías, antes los videojuegos eran lineales. Justamente lo que te da, por ejemplo, GTA V, tenés una cantidad de misiones que tienen historia, donde vos podés tener una linealidad, pero para poder llegar de punto a punto, vos tenés toda una ciudad que podés recorrer, donde podés hacer un montón de cosas, y también seguir la linealidad del juego, y cuando terminás esa linealidad, desbloqueás, que yo, un montón de otras cosas, y vos podés ir jugando el videojuego. Claro. No termina ahí, y a la vez sí termina ahí, porque la historia, las cosas para desbloquear, boludeces, qué sé yo, eso como que terminó. Pero ya tenés todo bloqueado y podés hacer lo que quieras. Y después eso tenés online, donde vos podés jugar con esa creatividad que tiene el juego, con otros, y hacer un montón de cosas con otros, que eso también lleva... Después el GTA V igual tiene un montón de cosas para hacer, que son como también bastante raras. Tiene también roleplay, que lleva a la gente a personificar un personaje dentro de un server con otra gente, donde la gente personifica a un policía, la gente personifica a alguien que va a una fiesta, como que se meten en el rol de otra persona. Es como el hiperrealismo mismo metido dentro de la computadora. Pero bueno, eso es otro tema, si no me voy. Ahora, esto de qué es un deporte, ¿no? Es una actividad o ejercicio físico donde un sujeto con determinadas normas se pone a prueba con o sin competición de habilidad, de destreza o fuerza física. Yo la única palabra que le saco ahí es el tema de ejercicio físico. Una de las últimas cosas que pasaron a los Juegos Olímpicos es que no dejaron entrar a los esports, por lo que recién estábamos hablando, porque un deporte no puede incitar a la violencia. Y ahora yo me pregunto, Mira. el kung fu, el boxeo, el karate, el judo, el rugby y el fútbol también tienen en gran parte la violencia. Y la gente, por el morbo, también ve competencias humanas por eso, y también se encuentran con situaciones violentas. Y ahora, encima, un videojuego que encima no incluye al humano dentro de ese, pero sí hay un hiperrealismo, como el Counter-Strike, si quiere, que es el más polémico de todos estos, también tiene una sublimación de la violencia, ya lo sabemos, pero igualmente hay violencia en los Juegos Olímpicos de una manera u otra. Sabemos que estamos hablando, si quiere, bueno, de matar, demás. Pero eso es lo que a mí igualmente me hace ruido, como que hay una pequeña contradicción ahí. Y además de que, por ejemplo, el ajedrez. Bueno, pero ahí está entonces la... Pará, no te dejo terminar. No, pero ahí está, ¿cómo está, alumno? Ahí está por eso, por ahí la pregunta justo que, en eso que decís, justo está la pregunta que yo me hacía. Una cosa es un Mortal Kombat, que yo me lo imagino con
como una competencia olímpica de karate, de boxeo, que es un ida y vuelta, es un vencedor. Hay muchos que hemos visto que se llega a ir al extremo de se odian afuera. Hay mucho, por ejemplo, ahora que hay mucho MMA o UFC, ves que hay mucho show para la foto, pero después ves la actitud deportiva, el que se acerca a ver si quedó lastimado, el que se acerca y sabes que incluso algunos que son amigos entre sí, es para por lo menos para mí, y responde en medio de esa pregunta que te hacías vos, es muy distinto que por eso sí, yo no me imagino un deporte donde vas avanzando y vas eliminando masivamente seres humanos. Bueno, pero ese no es deporte. Ajá. Ese videojuego no es deporte. Ajá. Porque no se basa en la competitividad. Bien. Si quieren, lo vieron el otro día, el League of Legends, que es uno de los videojuegos que más grande a la hora de hablar de esports, porque es el que más convoca, es el que más organización tiene y que más plata mueve. Si quieren les doy el detalle como para que no se sabían, pero un jugador de LOL, o sea que compite, tiene una media de cobrar entre 1.000 y 500, entre 1.000 y 5.000 dólares por mes. Puede cobrar como jugador de videojuego, como promedio. Como máximo hay algunos que cobran hasta 15. Y teniendo premios también de millones de dólares a la hora de ganar el mundial de League of Legends, y teniendo una convocatoria donde en el 2019, y siguen haciéndolo en realidad, han superado en espectadores a la NBA y al rugby, teniendo 320 millones de espectadores viendo al mismo tiempo un partido de LOL. Mira. Bueno. Y ahí viene el tema. El LOL, a mí, yo que de alguna manera lo he jugado y lo he entendido, requiere una gran destreza mental. Al igual que el ajedrez y que el póker, que son reconocidos como deporte, y que también requieren destreza mental. Y que llevan a tener una especialización en que si vos te confundís en un pequeño detalle en una estrategia, te puede mover aquel ficha y ganarte toda la partida. Bueno, en LOL pasa los que hemos visto en la serie de Big Bang Theory, tenés a los protagonistas que suelen jugar al Calabozo de Dragones como juego de rol físico, y después al LOL como eSport o eGames. Claro, exacto. Pero bueno, no, a mí me parecía como para pensarlo. Y ni hablar de que la industria de los videojuegos en total está acumulando alrededor de por año como 4.000 millones de dólares. Y la industria del cine, para que se den una idea, está acumulando 12.000 por año. Entonces está ahí. Y está moviendo grandes masas. Eso quiere decir que tanto grandes sponsors, porque además de cobrar la plata que le dije, los jugadores y las remeras que tienen los jugadores tienen sponsor, al igual que los de fútbol. Hay empresas como KFC, como Red Bull, como LG, como Audi, que patrocinan a los jugadores, y las remeras también son de marcas que pueden usar jugadores. Hay jugadores que tienen remeras Adidas, Nike, Puma, y un montón más. Entonces, todos esos sponsors que no auspician pesar nada. No, para nada. Pero, entonces, nada, y como último detalle, ya para cerrar, lo interesante es eso, que ha nacido como un monstruo dentro de las redes sociales, y que ¿por dónde se ve? Por Twitch. Mira. Todo se ve por Twitch, y ahí manejan todos esos espectadores, que se hacen por distintos canales, porque capaz Mundial del LOL lo tenés en una transmisión en Corea, una transmisión en inglés, una transmisión en español latinoamericano, así. Y así. Pero bueno, es interesante para pensarlo. Si se quieren enterar, ahora, entre un par de días, el 10 de octubre, comienza el Mundial de League of Legends, que como el que dije recién, es el que más convocatoria tiene, se llama las Wars. Y que, bueno, nada, como dije... Un recomendado, si vos tuvieras que recomendar a alguien que quiere probar con un eSport para empezar, ¿con cuál le recomendás que puede probar? El LOL es un juego complejo, entonces es fácil de alejarte. Así como también con su violencia, yo creo que el Counter es más fácil de entender y de jugar. Así que yo creo que el Counter. De ver también el Counter es más fácil, no es tan fácil de entender, no es tan fácil de no comprender lo que está pasando, entender algunas que otras cosas. Pero bueno, sí, después hay muchas cosas. Dentro de los videojuegos y dentro del partido hay lenguaje
que vos lo entendés a la hora de saber, qué sé yo. Dentro de los mapas tenés que saber el nombre de los lugares por donde está pasando el enemigo, qué sé yo, está pasando por... ahora no me voy a acordar, pero nada, hay un lenguaje que sirve como, bueno, como encriptando para poder... Pero bueno, bien. Me voy de tema porque si no se nos acaba el tiempo y bueno, estaríamos acabando con lo que viene siendo esta pequeña juventud perdida por hoy y nos veremos el domingo que viene.